Hola, amantes del terror. Hoy les traemos un nuevo video de historias que les pondrán los pelos de punta, desde leyendas urbanas hasta experiencias paranormales. Cada historia está diseñada para despertar sus miedos más profundos. Así que apaguen las luces, acomódense y déjense llevar por el horror y no olviden suscribirse para más contenido de terror. Hace 2 años, estaban en su casa muy tranquilos. María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás, ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto pocas manzanas cercanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. Para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo llamaré 3 veces seguidas al timbre o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta con cerrojo y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de un rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿Eres tu mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: ábreme la puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que estar hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Siempre he sido curioso, demasiado curioso, quizás. Mi nombre es Diego y trabajo como ingeniero de software. A veces, cuando el aburrimiento me golpea, me sumerjo en los rincones más oscuros de la web, la Deep Web. Sé que no debería, pero hay algo fascinante en lo prohibido, en lo oculto. Una noche, mientras navegaba por un foro de discusión sombrío, recibí un mensaje privado. No tenía remitente, solo un título: necesito ayuda. Abrí el mensaje. Decía: si lees esto, por favor ayúdame. Estoy atrapado. Era extraño, pero la curiosidad me ganó. Respondí preguntando qué había pasado y quién era. Unos minutos después, recibí otra respuesta. Era un enlace. Sin pensar demasiado, hice clic. La pantalla parpadeó y se abrió un sitio web oscuro con solo un video en el centro. Hice clic en el video y comenzó a reproducirse. Mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por una lámpara en el rincón. En la habitación, una persona estaba atada a una silla, su rostro oculto por una capucha. El video era borroso, pero podía ver claramente las palabras escritas en la pared detrás de él: ayúdame. De repente, la persona en la silla comenzó a moverse, tratando de liberarse. Miré más de cerca y noté algo que me hizo estremecer. En el fondo de la habitación, una figura alta y delgada estaba de pie, inmóvil, observando. Desesperado, intenté cerrar el video, pero la computadora no respondía. La figura en el video se acercó lentamente a la persona atada. Podía sentir mi corazón latiendo en mi garganta. Entonces, la figura se detuvo y se giró para mirar directamente a la cámara. Aunque la resolución era baja, sus ojos brillaban con un odio indescriptible. Justo en ese momento, el video se detuvo y un mensaje apareció en la pantalla: te estoy observando, Diego. ¿Cómo sabía mi nombre? Apagué la computadora y traté de calmarme,
Quizás era solo una broma pesada, una manera de asustar a los curiosos como yo. Esa noche, me costó dormir, cada ruido me hacía saltar, finalmente, caí en un sueño inquieto. Desperté de golpe en la madrugada con la sensación de ser observado, mis ojos recorrieron la habitación, pero no vi nada fuera de lo normal. El siguiente día en el trabajo fue un calvario, apenas podía concentrarme. Al llegar a casa, encontré un sobre debajo de mi puerta, lo abrí y encontré una nota escrita a mano: ¿te diviertes, Diego? El miedo se convirtió en paranoia, no sabía qué hacer, decidí no volver a la Deep Web, pensando que si ignoraba todo, el problema desaparecería, pero no lo hizo, las notas continuaron llegando. Estoy cerca. No puedes esconderte. Te encontraré. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, mi pantalla se puso en negro, un mensaje apareció: mira por la ventana. Dudé, pero me levanté lentamente y miré. Al principio no vi nada, pero entonces, a la distancia, distinguí una figura alta y delgada, exactamente como en el video. Me alejé de la ventana y llamé a la policía, pero no encontraron a nadie. Mi paranoia se intensificó. Decidí instalar cámaras de seguridad y apenas podía dormir, pero nada podía calmar mi miedo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, vi algo que me dejó helado. La figura estaba dentro de mi casa, de pie en el pasillo, mirando fijamente a la cámara. Corrió un escalofrío por mi espalda. Sabía que estaba cerca, que me observaba. Desde entonces, vivo en constante miedo, siempre mirando por encima del hombro, esperando el momento en que esa figura aparezca nuevamente. La Deep Web me mostró cosas que desearía nunca haber visto, pero lo peor es la sensación de ser cazado, de saber que hay alguien o algo que no descansará hasta atraparme. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Pero una cosa es segura, nunca más me aventuraré en los rincones oscuros de la web. Porque a veces, lo que encuentras allí, también te encuentra a ti. Sebastián era un niño demasiado introvertido, no le gustaba hablar con nadie y por ende no tenía ningún amigo. Todas las tardes llegaba a su casa, hacía los deberes y se encerraba en su cuarto a leer historias de terror. Eso sí, mientras se encontraba sumergido en la lectura su carácter cambiaba drásticamente, es más, hasta podría decirse que en ocasiones se escuchaba como si conversara con alguien. A Teresa, su madre, le preocupaba mucho ese comportamiento, tanto así que un día decidió llevarlo a un psicólogo para que lo ayudara a subir su autoestima. En la sesión que tuvo con el especialista, Sebastián ni siquiera emitió un sonido. Lo único que hacía era mirar por la ventana con la mirada fija, como si alguien lo observara. Su madre se dio cuenta de ello y le preguntó: ¿qué miras, hijo? Es un niño, dice que quiere ser mi amigo. Su nombre es Damián. Sí. ¿Cómo sabes eso? No lo sé, mami, Damián no habla, únicamente escucho sus pensamientos en mi cabeza. La mujer se asustó un poco y le pidió a su hijo que saliera por unos minutos. Aprovechó ese momento para preguntarle al psicólogo su opinión sobre el comportamiento del pequeño. Este es un estado completamente normal, los niños por lo general hacen eso cuando se encuentran en un lugar que no conocen. Sin embargo, creo que con unas cuantas sesiones podremos revertir todo esto, dijo el experto. Teresa salió del consultorio, sin dejar de pensar en lo ocurrido. Sin embargo, no le dijo nada a su marido para no preocuparle. Como todas las noches, Sebastián se dio un baño. Le encantaba meterse en la bañera y jugar un rato con sus barcos de plástico. No obstante, algo alertó a su madre luego de que por más de 5 minutos el cuarto de baño permaneció en silencio. Teresa entró despavorida, pues creyó que a lo mejor su hijo había sufrido un accidente. Se tranquilizó al ver que este solo estaba aguantando la respiración debajo del agua. «Ay mamá, ya ves, perdí por tu culpa». Damián me retó para ver cuánto podía aguantar sin respirar. La mujer, en un estado de paranoia total, lo único que atinó a decir fue: «Fuera de mi hogar, quien quiera que seas, no te quiero cerca de mi hijo». Después de ese raro episodio, todos fueron a dormir normalmente. Cerca de las 12 de la noche,
un ruido despertó a Teresa. Era el sonido del agua cayendo sobre la tina. De un brinco se levantó de su lecho y mientras se dirigía al baño, la cabeza le iba dando 1000 vueltas. Cuando abrió la puerta, el cuerpo de su hijo estaba flotando boca abajo en el agua y al lado se hallaba una hoja de papel que decía con letra manuscrita: gané. Le dije a mi hijo que teníamos que hablar sobre la seguridad en Internet. Él en ese momento jugaba Minecraft en su computadora, sus ojos estaban fijos en la pantalla, y había una ventana de chat abierta con muchos comentarios. A lo que le pregunté si podía dejar de jugar un minuto, salió de su juego, cerró su computadora y me preguntó: «Papá, ¿otra de tus historias de miedo?». Fingí por un segundo y luego sonreí, pensé que le gustaban mis historias. Mi hijo había crecido escuchando mis historias sobre chicos que se enfrentaban a brujas, fantasmas y trolls. Usaba estas historias para enseñarle lecciones y mantenerlo seguro. Los padres solteros como yo deben usar todas las herramientas a su disposición. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora ya no me asustan. Y son algo tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla muy aterradora? Papá, ya tengo 10 años y puedo aguantarlo. Está bien, lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby. Colby navegaba por sitios web para niños. Después de un tiempo, hizo amistad con un niño llamado Helper23 en sus juegos en línea. Les gustaban los mismos juegos y programas de televisión, se reían de los chistes del otro y exploraban nuevos juegos juntos. Tras varios meses de amistad, Colby le dio a Helper23 6 diamantes en el videojuego que jugaban. Fue un regalo generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca, y Helper23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no había problema en darle su dirección, siempre y cuando Helper23 prometiera no compartirla con nadie más. Helper23 prometió no hacerlo. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo: ¿crees que fue una buena idea? No. Respondió, agitando la cabeza. A pesar de su actitud, se estaba interesando en la historia. Bueno, Colby tampoco. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa creció y creció. Esa noche, decidió contarles la verdad a sus padres. Se metió en su cama, esperando que sus padres vinieran a arroparlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar, a pesar de su fanfarronería. Se inclinó hacia el frente con los ojos bien abiertos. Bajé la voz deliberadamente. Colby podía escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio, las ramas golpeando contra la pared afuera de su habitación, su hermano bebé balbuceando en la cuna y había algunos otros sonidos que no lograba identificar del todo. Finalmente, los pasos de su padre hicieron eco por las escaleras. Oye, papá, le tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño, bajo la oscuridad, su boca no se movía y sus ojos no se veían del todo bien. Sí, hijo, su voz sonaba diferente. ¿Te encuentras bien, papá?, preguntó el niño. Ajá, susurró el padre con una voz extraña. Colby se tapó con las sábanas. Mamá está en casa. Aquí estoy. La cabeza de su madre apareció por debajo de la de su padre, su voz sonaba extraña y alta. ¿Nos vas a contar que le diste nuestra dirección a Helper23? No debiste haber hecho eso, te dijimos que nunca dieras información personal por Internet. Continuó, él no era un niño de verdad. Solo fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Llegó a nuestra casa, forzó la entrada y nos asesinó a los dos, solo para que pudiera pasar algo de tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta húmeda apareció en el marco de la puerta sosteniendo 2 cabezas cercenadas. Colby gritó, y el hombre tiró las cabezas, desenfundó su cuchillo y entró a la habitación. Mi hijo gritó también, cruzando las manos protectivamente sobre su rostro, pero apenas estaba calentando con la historia. Después de muchas horas, el niño casi estaba muerto y sus gritos se habían convertido en quejidos. El asesino notó el llanto del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. Esto se sentía como un obsequio.
Nunca había asesinado a un bebé antes y estaba emocionado por la posibilidad. Helper 23 dejó a Colby en su lecho de muerte y siguió el llanto como si fuese la luz de un faro. En el cuarto del bebé, caminó hasta la cuna, levantó al infante y lo sostuvo en sus brazos. Queriendo inspeccionarlo más detenidamente, se movió a la mesita para el cambio de pañales, pero mientras lo sostenía, el bebé lo miró y sonrió. Helper 23 nunca había sostenido un bebé, pero se limpió su mano sangrienta en la sábana para poder acariciar las mejillas del bebé. La ira del asesino se derritió en algo más cálido. Salió de la habitación, se llevó al bebé a casa, lo nombró William y lo crió como si fuera suyo. Luego de que terminé la historia, mi hijo estaba asustado, a lo que me contestó, pero papá, William es mi nombre. Claro que lo es, hijo. William corrió hasta su cuarto, pero en el fondo, creo que le gustó la historia. Mi nombre es Mariana Jiménez y vivo en la Ciudad de México. Quisiera contarte algo aterrador que me sucedió. Hace unos meses, teníamos un Cristo en la escalera. Cuando pintamos la pared, lo quitamos. La imagen tenía un aspecto siniestro y no la volvimos a colgar, no sabíamos qué hacer con él. Después de unos días, un amigo de mi esposo lo vio y le preguntó si se lo regalábamos. Dijimos que sí, era una cruz grande con la imagen de Cristo, y como no somos muy creyentes, no nos gustaba mucho dejarla en su lugar. Aproximadamente una hora después, pasé por el cuarto donde estaba la cruz. De reojo, vi un movimiento, miré aterrada y me di cuenta que la imagen de Cristo parecía moverse. Literalmente, parecía querer zafar los brazos, como si quisiera bajar de la cruz. Me quedé helada. Me miró y al darse cuenta de que lo observaba, dejó de moverse. Creí estar alucinando, me acerqué para asegurarme de que no se moviera. Pero no dije nada. Más tarde, cuando se lo llevaron, el amigo de mi esposo nos llamó asustado. Dijo que llevaba la cruz en su camioneta y que, al cerrar las puertas, los vidrios se quebraron en una pequeña explosión. Sin embargo, la cruz estaba intacta, pero la imagen no estaba, no había ni un rastro de ella en la camioneta. Le conté a mi esposo lo que había visto. Ellos, asustados, llevaron la cruz a una iglesia y la dejaron allí. Todo comenzó con una llamada. Eran las 2 de la mañana y mi teléfono sonó, quitándome el sueño profundo. La pantalla mostraba número desconocido. Normalmente, no contestaría, pero algo en mí sintió la urgencia de hacerlo. Hola, dije, con la voz todavía adormilada. Al otro lado, solo había silencio. Me quedé escuchando, esperando alguna respuesta, pero lo único que escuché fue una respiración pesada, así que colgué, sintiéndome incómodo. Decidí no darle más vueltas y volví a la cama, pero las llamadas continuaron las siguientes noches, siempre a la misma hora. Número desconocido aparecía en mi pantalla y cada vez que contestaba, solo escuchaba esa misma respiración. Intenté bloquear el número, pero como no estaba registrado, no podía hacerlo. La situación empezaba a ponerme nervioso. Una noche, después de recibir la llamada, decidí no colgar. Me quedé en silencio, esperando a ver si la persona del otro lado diría algo. Después de un minuto, una voz susurrante rompió el silencio. Te estoy viendo. El miedo recorrió mi cuerpo, colgué inmediatamente y traté de calmarme, diciéndome que probablemente era una broma de mal gusto. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Empecé a notar cosas extrañas en mi apartamento, objetos que se movían de lugar, luces que parpadeaban y esa constante sensación de que alguien estaba allí, conmigo. Una noche, después de otra llamada inquietante, decidí llamar a la policía. Les expliqué la situación, pero como no había pruebas de un delito, no podían hacer mucho. Me sentía desesperado e impotente, no sabía a quién acudir ni qué hacer. Una tarde, mientras revisaba viejas cajas en el trastero, encontré un álbum de fotos que pertenecía al anterior inquilino. Al hojearlo, descubrí varias fotos de una mujer joven. En la última página del álbum, había una nota escrita a mano: nunca me encontrarán, estoy siempre aquí. Esa noche,
recibí otra llamada. Esta vez, la voz susurrante dijo algo diferente. Estoy más cerca de lo que piensas. Decidí no colgar, con el corazón latiendo descontroladamente, pregunté. ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó de inmediato. Quiero verte. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé el teléfono, empaqué mis cosas rápidamente y me dirigí a la casa de un amigo cercano. Mientras le explicaba la situación, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, mi amigo contestó y después de unos segundos, me miró pálido. La llamada viene de tu apartamento, dijo, con voz temblorosa. Corrí hacia la puerta, con mi amigo siguiéndome, llegamos a mi apartamento y, con miedo, abrimos la puerta. El lugar estaba en completo desorden, como si alguien hubiera estado buscando algo, pero no había nadie allí. Esa noche, decidí no quedarme solo, mi amigo y yo pasamos la noche despiertos, tratando de entender lo que estaba pasando. A las 2 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo, esta vez, puse el altavoz para que mi amigo también pudiera escuchar. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. La voz respondió, con un tono que me heló la sangre. Estoy en el pasillo. Nos levantamos de un salto y abrimos la puerta del apartamento. El pasillo estaba vacío, pero una sensación de frío intenso nos envolvió. Miré a mi amigo y ambos supimos que no podíamos quedarnos allí. Al día siguiente, me mudé a un hotel y luego a otro estado, cambié de número y traté de dejar todo atrás. Nunca volví a recibir esas llamadas, pero cada noche, justo a las 2 de la mañana, me despierto temiendo que mi teléfono suene de nuevo.